Capítulo 16. No es una cita. Bueno, aquí es donde nos bajamos entonces, dijo Jaune mientras él y Weiss se dirigían a la salida del Bullard. Que se diviertan, les gritó a Yang y Pirra. Sí, gracias, dijo Pirra con la mano mientras ella y Yang se alejaban unos pasos, mientras Jaune y Yang se dirigían en otra dirección. Hubo un momento incómodo entre la pelirroja y la rubia ya que ninguna estaba segura de qué hacer en ese momento. Bueno, iba a haber algunas piezas de bici. Si no te interesa, lo entendería, sugirió Yang, a ver si podía deshacerse de Pirra lo suficientemente rápido. Pirra estaba agradecida por la salida. Oh, no hay problema, en realidad tengo algo más que quería ver. Está bien, claro, le dijo Yang mientras se alejaba. Pirra asintió al ver hacia dónde se dirigían Jaune y Weiss. Caminó un poco más despacio a propósito para darles mayor ventaja. Se mantendría atrás y decidiría qué hacer más tarde. Jaune estaba más concentrado en Weiss en ese momento. Estaba realmente nervioso. Claro, no era una cita, pero era tiempo con ella. Se preguntaba de qué hablar, quizás del clima. Incluso yo sé que no es un buen comienzo. Bueno, ¿qué sugieres? Hubo una pausa mientras percibía cómo su simbionte pensaba, repasando tantos recuerdos que Jaune no podía seguirle el ritmo. Era como percibir un montón de imágenes borrosas, una sensación extraña, cuanto menos. Pregúntale si ha visto mucho a Vale. Eso nos permitirá ver que también conoce la zona. Jaune no podía pensar en nada más, así que casi se encogió de hombros antes de detenerse. Sería extraño encogerse de hombros sin motivo, pero a veces era difícil no reaccionar a lo que decía Valor. Entonces, ¿has podido ver mucho de Vale mientras estuviste aquí? Preguntó. No, mis estudios y mi formación no me dejan mucho tiempo libre, dijo simplemente. Jaune hizo una pausa. ¿Pero estás aquí ahora? Weiss no dijo nada durante unos segundos. Solo estoy tomándome el descanso que merezco. Además, dijiste que me invitarías a cambio de mi ayuda, y pienso aceptarla. Jaune lo aceptó, pero Valor tenía una opinión diferente. Su especie aprendió a observar a otras razas alienígenas. Al vincularse con prácticamente cualquier ser vivo, era lógico comprenderlo. Así que, cada vez que Valor se vinculaba con una especie, aprendía todo lo posible. Esto también incluía observar a otras para empezar a evaluar sus reacciones. No era una ciencia perfecta. Algunas especies alienígenas eran difíciles de interpretar físicamente, incluso para un simbionte. Los humanos, y los faunos, según estaba descubriendo, tenían muchos indicios de pensamientos o sentimientos ocultos. Como su anfitrión parecía estar enamorado de la chica a su lado, la había estado observando con atención. Por lo que pudo deducir de su respuesta, o no era toda la verdad o una evasión total. Presentía que ella sí quería salir, pero algo la retenía. Mientras estaba en equipo, parecía mantener a todos a distancia, casi como si la rodeara un muro. El simbionte conocía muy bien los sentimientos de aislamiento y soledad, tanto de sus anteriores huéspedes como de su propia experiencia, flotando en el espacio durante tanto tiempo. Por eso, tenía la impresión de que Weiss se sentía un poco solo. Claro, también podía estar equivocado. No era perfecto y su experiencia con la gente de este mundo era muy limitada. Era solo su forma de actuar y hablar. Era como si estuviera encadenada. Valor la examinaría más de cerca y tal vez podría deducir si sus suposiciones eran correctas. Bueno, dijo Jaune. Me alegra haberte sacado de la escuela. Admiro lo mucho que te esfuerzas, pero también es agradable relajarse de vez en cuando. Weiss lo reflexionó. Tenía que admitir que no se había relajado tanto. Le encantaban las clases de música, ya que le permitían cantar. Incluso sus conciertos en Atlas eran una buena distracción. Cuando las luces la iluminaban, apenas podía distinguir a la multitud, así que simplemente los apartaba y, en su pequeño mundo, cantaba con todo su corazón. Era una de las pocas maneras en que podía expresarse libremente. Pronto se encontraron en un pequeño y agradable café. Eligieron una de las mesas del exterior, ya que hacía un día agradable. Jaune rápidamente retiró la silla para que Weiss pudiera sentarse. Gracias, Weiss apreció el toque caballeroso de las cosas. Bueno, mi mamá siempre decía, nunca está de más ser educado o cortés. Solo te cuesta unos segundos. Prácticamente se aseguró de que todos fuéramos criados sabiendo eso, al menos, le explicó Jaune mientras se sentaba frente a ella. Weiss asintió, pues era bueno enseñarles a los niños. Sintió un poco de dolor en el corazón al pensar en cómo eran sus padres. Su padre, frío y distante, con mano dura, y su madre, destrozada por la botella.
Apartó esos recuerdos desagradables. No necesitaba otro recordatorio de su vida familiar. Muy cerca, Jan había buscado en su pergamino los distintos lugares donde se podía tomar té y redujo la lista gracias a la dirección general por la que se marcharon Jaune y Weiss. Hizo una pausa al saber que esto se estaba convirtiendo en una amenaza. No planeaba hacer nada, solo quería estar al tanto por si las cosas salían bien entre ellos y poder intentar acallar esos estúpidos sentimientos. Señaló mientras miraba. No tuvo que ir muy lejos, pues al otro lado de la calle, vio que el cabello de Weiss le llamaba la atención. Su cabello blanco puro recogido en una coleta descentrada le daba un aspecto único, y al mirar más de cerca, pudo distinguirlos a ambos. Estaba a punto de pensar en su próximo movimiento cuando, al mirar, notó a otro rostro familiar. Del mismo lado de la calle que ella estaba Pirra, quien se esforzaba por disimular que los observaba, aunque, en opinión de Jan, no lo conseguía. La mujer estaba dentro de otra cafetería, mirando por una ventana que daba a la calle. ¿Por qué demonios estaría aquí observándolos?, pensó. Sabía por qué estaba allí, pero era porque, y entonces lo comprendió. Ni hablar, ¿verdad?, murmuró para sí misma. Pirra estaba dentro de un edificio, con aspecto de estar tomando un café, pero también observaba por la ventana todo el tiempo. Probablemente, la única razón por la que no había visto a Jan era porque estaba muy concentrada en la pareja del otro lado de la calle. Jan entró por la puerta principal al ver que era una cafetería sin nadie para sentarse, así que supuso que simplemente había que elegir un sitio. Fue bastante fácil y le permitió acercarse directamente a la mesa donde estaba sentada Pirra. Jan se acercó a Pirra, quien seguía sin notar su presencia por estar tan concentrada en la pareja de afuera. ¿Qué pasa?, preguntó Jan, sobresaltando a la otra chica, que dio un salto. En algún lugar, algo metálico se movió en la mesa de alguien y se oyó un grito. Y Jan, el único e inigualable, se sentó y miró por la ventana. ¡Qué buena vista para espiarlos desde aquí! Puedes verlos bien, pero ellos no pueden verte tan bien por la ventana. Yo no, quiero decir, yo nunca, Pirra balbuceó, pues no estaba segura de qué decir al ser atrapada con las manos en la masa. Jan la miró antes de volver a mirar por la ventana. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pirra parpadeó. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Cuánto tiempo llevas enamorada de Jaune?, aclaró Jan al ver el rubor en la cara de la otra chica. Sonrió. Después de todo, había dado en el blanco. Ah, tenía razón. Maldita sea, ahora algunas cosas empiezan a tener sentido. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Pirra, mortificada. Su mayor secreto, sus sentimientos por Jaune, habían sido descubiertos. ¿Se lo diría a él o a alguien más? No estaba segura de qué estaba pensando, y Pirra sentía que el corazón se le aceleraba al pensar en todas las horribles opciones que se le presentaban. Bueno, veamos, pensó Jan. Siempre fuiste un poco más protector con él que cualquier otra pareja que haya visto, ni siquiera la mía con Black es así. Y ahora que lo pienso, siempre pareces querer estar con él cuando no hace falta. Como en nuestras sesiones de entrenamiento e ira vale para ayudarlo a mejorar su aspecto. Jan miró hacia el otro lado y vio a la ex campeona desplomada en su asiento. Decidió darle un respiro a la chica. No te preocupes, no se lo voy a decir a nadie. ¿No lo eres? Ella levantó la mirada esperanzada. No, esto no es para chismear, dijo, mirándolos al otro lado de la calle. Además, sería un poco hipócrita de mi parte sentir lo mismo que tú por él. Pirra parpadeó un par de veces antes de comprender. Espera, ¿te refieres a Jaune? Jan suspiró antes de recostarse y mirarla. Sí, a mí también me sorprendió. Estaba empezando a pensar en Jaune como un buen amigo cuando, zas. De repente me sentí atraído por el idiota. Me pilló por sorpresa, y no fue solo una cosa, fueron todas esas pequeñas cosas que se fueron acumulando y griega. Jan buscó las palabras adecuadas mientras Pirra esbozaba una leve sonrisa. Y de repente te diste cuenta de que significaba mucho más para ti. Es una forma de decirlo, rió Jan. Lo descubrí hace poco, pero supongo que tú lo hiciste mucho antes, ¿no? Creo que fue después de la primera semana cuando realmente comencé a sentir cosas por él, se sonrojó Pirra mientras miraba su té. Guau. ¿Solo una semana, eh? Jan sonrió con suficiencia. ¿Y por qué no te animaste? Eres un crack. Pirra se movió un poco incómoda. Bueno, éramos amigos y compañeros. No estaba segura de si sería buena idea salir con un compañero de equipo. Jan asintió. Sí, veo que los conflictos entre equipos pueden ser un problema.
Si a eso le sumamos las citas, las cosas se pueden poner incómodas, por no decir completamente caóticas. O sea, compartes habitación con el chico. Jan hizo una pausa y luego la miró con los ojos ligeramente entrecerrados. Nunca te aprovechaste de eso, ¿verdad? ¿Lo vigilabas cuando no miraba? Pirra estaba a punto de negarlo cuando le vino a la mente un recuerdo de él sin camisa saliendo de la ducha después de haber notado cómo su cuerpo se había transformado recientemente. Jan la vio absorta en sus recuerdos y se cruzó de brazos. Sí, lo hiciste, y no te voy a mentir, me da envidia. No fue a propósito. Dijo rápidamente. Acaba de salir de la ducha, sin camisa. Murmuró lo último que Jan aún oía. Bueno, dejando de lado ese momento de suerte, quiso Jan retomar la conversación. Tuviste mucho tiempo para confesártelo, así que no lo hiciste porque te preocupaba que el equipo se pusiera feo. En parte, suspiró Pirra, mirando su bebida. También sabía que le gustaba Weiss y que no me veía así. Quería que se fijara en mí, pero no lo hizo. Además, ¿y si él no sentía lo mismo por mí? No sé cómo habría podido soportar que me rechazara y que siguiéramos en el mismo equipo durante los próximos años. Pirra sabía que le estaba confesando su alma a Jan, pero con la confesión de Jan sobre sus sentimientos, sentía que por fin tenía a alguien en quien confiar, alguien que podría comprender lo que estaba pasando. Jan tenía una buena idea de lo que estaba pasando Pirra, ya que pensaba lo mismo. Bueno, es un poco ingenuo con ciertas cosas. Me da la sensación de que tendrías que acercarte y besarlo para que se dé cuenta de lo que sientes. Pirra quiso negarlo, pero Jaune podía ser un poco ciego a ciertas cosas. Se sonrojó al pensar en acercarse a él y besarlo. No estaba segura de poder reunir el coraje para semejante acto descarado. Jan miró a la pelirroja. O sea, yo no te echaría de la cama. Pirra hizo una pausa y miró a la chica. ¿Te refieres a eso en? Jan arqueó una ceja. ¿Qué? Eres una mujer atractiva. Los ojos de Pirra se abrieron de par en par al cambiar de postura, algo inesperado. Pensé que, ya que estabas interesada en Jaune, bueno, eso, Jan se rió. Bueno, ya veo la confusión. Puede que no lo sepas, pero soy bisexual. ¿De verdad? Pirra ni siquiera lo había pensado. Pero nunca hiciste nada que, bueno, mostrara esa faceta de ti. Sí, es una historia bastante larga, suspiró Jan mientras se inclinaba hacia adelante. Bueno, ya que estamos desvelando nuestras almas, aquí hay algo que no sabes. Te lo contaré en pocas palabras. Me gustan los chicos, pero durante mi tiempo en Signal descubrí que también me gustan algunas chicas. No todas, pero sí ciertas. Había una chica. Jan pronunció la palabra con un tono un poco amargo para Pirra, quien seguía escuchando. Bueno, al principio pensé, wow, qué mona es. Y después de un tiempo con ella descubrí que sentía lo mismo por mí. Así que intenté salir con una chica un tiempo. Por cierto, fue mi único intento. Al principio todo iba bien, pero luego empezaron a pasar cosas raras. Mis amigos empezaron a distanciarse y ella me obligaba a ir a todo tipo de cosas a las que no quería ir. Bueno, después de una semana así, sospeché y les pregunté a mis amigos por qué me dejaban. Resultó que le estaba dando mensajes erróneos en mi pergamino. Mensajes que yo no estaba creando. Espera, Pirra estaba entendiendo. ¿Lo hizo? Sí, dijo Jan enfadada. Arreglé las cosas con mis amigos y todos nos cabreamos. Resulta que estaba usando mi pergamino cuando no estaba mirando. La confronté y lo negó hasta que le enseñé mis mensajes en el historial y le dije que había hablado con mis amigos. La muy cabrona tuvo el descaro de ponerse a llorar y decir que lo hacía por nosotros. Bueno, la mandé a patadas a la calle en ese mismo instante. Jan se reclinó. Bueno, me alegro de que haya terminado. Pirra no podía creer que alguien pudiera caer tan bajo. Eso no es todo, negó Jan con la cabeza. Pasó meses acosándome. Intentando que volviéramos, molestándome a todas horas, molestando a mis amigos. Incluso empezó a correr el rumor de que yo era quien la acosaba, intentando aislarme de toda la escuela. Entonces, ¿qué hiciste? Preguntó Pirra, dejándose llevar por la historia. La siguiente vez en la clase de combate, la pequeña perra dijo que si la dejaba ganar, me sería indulgente. El enojo de Jan se encendió al recordarlo. La chica no había sido muy buena en la clase de combate. De hecho, estaba un poco atrasada en ese aspecto. Así que, en lugar de eso, le di una paliza brutal. Descargué toda mi agresividad en ella y la maestra tuvo que intervenir cuando rompí su aura. ¿Te metiste en problemas? Preguntó Pirra.
Me castigaron una semana por ser demasiado agresiva. Jan le restó importancia, pues había merecido la pena. Pero le dije que si no se acobardaba, le haría eso en cada oportunidad que tuviera en la clase de combate. ¿Se detuvo? Ah, sí, sonrió Jan con suficiencia. Sabía que podía darle una paliza y creo que eso le hizo darse cuenta de que molestarme era mala idea. Se alejó de mí después de eso, pero fueron 2 largos años viéndola constantemente. Lo último que supe es que se fue a Shade. No sé si entró, pero da igual. Me da igual lo que le pase. Bueno, después de todo ese drama con ella, me centré en los chicos. Al menos no se ponen así de psicópatas y puedo manejarlos mejor. Creo que si tuviera que volver a intentarlo con una chica, primero quiero ser su amiga. Debe ser alguien en quien pueda confiar porque no voy a pasar por ese infierno otra vez. Pirra asintió. Después de algo así, comprendió por qué Jan querría eso. Parecía una experiencia horrible. ¿Y tú? Le preguntó Jan al ver su mirada vacía. ¿Alguna vez has sentido la tentación de cruzar al otro lado? Bueno, no, la verdad es que no, pensó Pirra. O sea, puedo ver a una chica atractiva, pero nunca. Hizo una pausa ante un recuerdo. Jan sonrió. Oh, parece una historia jugosa la que acabas de inventar. No fue nada. Se defendió Pirra. No parece nada. Jan se inclinó de nuevo. Vamos, dije el mío, es lo justo. Pirra hizo una mueca, pues era justo que compartiera su historia. Fue mi primer entrenador. Oh, esto sí que se está poniendo bueno, sonrió Jan, encantado con el rumbo que estaba tomando. Se llamaba Era, explicó Pirra. Era una ex campeona como yo, pero se había retirado para entrenar a estudiantes más jóvenes. Pirra recordó aquellos días con una sonrisa forzada. Estaba empezando, pero me enseñó todo lo básico que sé y más. No sería ni la mitad de la luchadora que soy hoy sin ella. Era simplemente gloriosa para mí. Cada movimiento era perfecto, se movía impecablemente, y yo quería ser como ella. Entonces, ¿te enamoraste de la profesora?, dijo Jan, moviendo las cejas. ¿Tuviste alguna clase práctica a solas? Jan. Tenía 13 años. Le dijo Pirra. Además, ella rondaba los 30. Ah, bueno, eso es bueno, entonces no pasó nada, aunque supongo que a veces querías más. Pirra se removió al recordar aquellos días. No sé, quizás. Era joven y estaba encaprichada con ella. Era mi ídolo, y un día, de repente, me dijo que ya no podía ser mi maestra. ¿Qué pasó? Pirra suspiró. Se iba a casar y quería jubilarse por completo para dedicarse a su familia. Me dijo que era su orgullo y su alegría tenerme como estudiante. Recuerdo que me rompió el corazón cuando se fue, pero me dejó algo. Pirra se quitó su tiara dorada. Me dejó esto. Era suyo y lo llevo en su honor. Por eso siempre llevas esa cosa puesta. Jan asintió, entendiendo. Bueno, al principio tuve que adaptarme un poco, sonrió Pirra mientras se lo volvía a poner. De joven le había quedado un poco pequeño, pero ahora le quedaba perfecto en la cabeza. Se hizo un silencio cómodo entre ellos, pues sentían que habían estrechado lazos gracias a la conversación. Jan miró a Jaune y a Weiss, que parecían estar pasándolo bien. Bueno, a ambos nos sigue gustando el mismo chico, pero no quiero odiarte si las cosas con Weiss no salen bien y Jaune se enamora de ti más adelante. No quiero odiar a nadie, Pirra negó con la cabeza mientras contemplaba el invierno. Incluso ahora no odio a Weiss, sino que odio que Jaune la atienda. Sí, estoy de acuerdo, no es culpa suya ni nada. Simplemente la forma en que nos llegaron las cartas. Jan hizo una pausa, la miró y le ofreció la mano. ¿Qué tal un paquete, si acertamos, sin resentimientos y que gane la mejor? Pirra se sorprendió, pero sonrió y estrechó la mano de Jan. Que gane la mejor. Amarillo y blanco, Weiss dio un sorbo a su té. Tuvo que admitir que era una mezcla agradable. ¿Cómo se llamaba esto? Oneior, le dijo Jaune. El favorito de mi madre. Cada vez que lo huelo, me recuerda a casa. Weiss asintió mientras daba otro sorbo. Estaba rico, y quizá pensara en comprarse uno más tarde. Tenía una fragancia relajante y un sabor dulce. Probablemente de ahí venía su nombre. Tenía que admitir que su tiempo con Jaune no fue terrible. No era el conversador más elocuente, pero estaba aprendiendo que al menos era honesto con sus palabras. No había intenciones ocultas ni intenciones ocultas al hablar con él, lo cual le daba una buena oportunidad para mantener el ritmo. Bueno, quería preguntarte algo, ¿te importa? Le preguntó Jaune. Weiss dejó el té y se preparó para otro intento de invitarla a salir. Si es necesario. ¿Dejaste de cantar? Le preguntó. Weiss parpadeó sin esperarlo.
¿Por qué piensas eso? Bueno, nunca te escuché cantar desde que llegué a Beacon. Weiss lo pensó mientras se preguntaba cómo sabía de su canto. Solo había una manera, mientras sentía que subía la guardia. ¿Me investigaste? Jaune al menos tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. Más o menos, no sabía nada de ti, y todos insistían en que eras un Schne, así que me picó la curiosidad. Weiss recordó cuando supo que Jaune no tenía ni idea del SDC, lo que aún la hacía preguntarse bajo qué roca había vivido todo este tiempo. Aún así, suponía que tenía sentido, pero odiaba que la gente la buscara. Había quién sabe cuántos periodistas, reporteros sensacionalistas, gente intentando colarse en su vida, terroristas de colmillo blanco y quién sabe cuántos acosadores usando información en línea en su contra. Así que te topaste con mi música. Fue más una afirmación de Weiss que una pregunta. Sí, lo hice, tenía curiosidad, dijo Jaune rascándose la nuca. Había planeado escuchar solo algunas canciones, pero su rango vocal le asombró tanto que tuvo que escuchar más. Tienes una voz preciosa. Solo me preocupaba que, como nunca la escuché en Beacon, te hubieras dado por vencida. Weiss sintió cierta satisfacción al apreciar su canto. No tanto, simplemente me gusta cantar en privado o en conciertos, y como no planeo dar más conciertos mientras esté en Beacon, no tengo mucho tiempo para practicar. Me sorprende que no hayas ido a un karaoke o algo así. Jaune se encogió de hombros. ¿Un qué? Weiss ladeó la cabeza, confundida. Sabía lo que era un bar, pero ¿qué era un karaoke? ¿Sabes? Es un lugar donde la gente puede pasar el rato y tienen una máquina con canciones sin voz para que la gente pueda cantarlas, le explicó Jaune. Incluso hay lugares que alquilan las máquinas de karaoke. Ah, ya veo, Weiss dio otro sorbo, un poco avergonzada por no saberlo. No era que necesitara una máquina para escuchar música. La mansión tenía literalmente una sala de música llena de todo lo que pudieran necesitar. Aún así, un lugar para que la gente simplemente cantara. Le parecía interesante. Creo que podría estar interesada. Esta podría ser una oportunidad para ti. Jaune estuvo de acuerdo, y además sería genial oírla cantar en persona. Bueno, ¿qué tal si vamos a uno? Weiss le dirigió una breve mirada mientras pensaba que podría intentar conseguir una cita a escondidas. Con los equipos, digamos con los equipos. Con nuestros equipos, me refería, añadió rápidamente. Perdón, quería decir con todos. Podría ser divertido para todos y, quién sabe, quizá tengan tus canciones y puedas demostrarles a todos tu talento. Weiss se detuvo al darse cuenta de que le gustaba la idea de presumir de sus habilidades. Estaba muy orgullosa de su canto y la idea le daba vueltas en la cabeza. También sentía curiosidad por el tipo de canciones y por el dispositivo en sí. No tenía ni idea de que cantar pudiera ser solo un pasatiempo, y lo echaba mucho de menos, incluso delante de un público. Observó al joven frente a ella. Estaba un poco nervioso, pero así solía ser. ¿Era un intento sutil de pasar más tiempo con ella? Bueno, tal vez, hasta ahora, se había comportado con caballerosidad. Suspiró para sí misma. Sus primeros intentos habían sido exagerados y algo irritantes, pero era como si hubiera cambiado de táctica. No estaba ciega, sabía que se sentía atraído por ella, pero ahora se le ocurrían formas muy inocentes de pasar tiempo juntos. Primero el entrenamiento, en el que tuvo que admitir que él sí se concentró y aprendió, así que no fue solo para presumir. Ahora el té, de nuevo tuvo que admitir que era un lugar agradable y que estaba disfrutando del tiempo. Se sentía un poco más relajada que antes. Una vez que él superó su nerviosismo, era un conversador decente. No intentaba colmarla de elogios, ni congraciarse con ella ni ninguna de las tácticas que los hombres de la alta sociedad habían intentado con ella. Él era más práctico, sencillo, y ella no tenía que intentar descifrar los significados o intenciones ocultas que tenía mientras hablaba. Eso se volvió agotador después de un tiempo, así que empezó a disfrutar de conversaciones más sencillas. Weiss no estaba segura de si la estaba sacando de quicio al elogiar su talento como cantante y ofrecerle una forma de presumirlo, pero lo había hecho. Weiss había crecido en una vida que exigía la perfección y mostrarla al mundo. Así que, por supuesto, una parte de ella disfrutaba con la idea de dejar a todos boquiabiertos con su canto. Lo mejor es no estar de acuerdo con ello ni prometer nada. Manténgalo abierto, pero deje una salida. Pensó en las lecciones de negocios que su padre insistía en que tomara. Ya veremos, le dijo. Tendremos que preguntarles a nuestros compañeros si quieren ir, pero solo si quieren ir. Le dijo con sutileza que no estaba preparada para estar sola con él.
No quería darle falsas esperanzas. Genial, será divertido si podemos reunir a todos. Le alegró la idea, ya que le gustaba su equipo. Ruby era muy divertida y también se estaba acercando a Jan. Los únicos con los que no era tan cercano eran Oasis y Blake, así que quizás esta era una buena oportunidad para que todos se divirtieran juntos. En otra parte, Cinderfall acababa de terminar su trato con el grupo Colmillo Blanco. Al parecer, hubo cierta resistencia, pero les recordó con firmeza quién estaba realmente al mando de la operación. Les prometió que obtendrían lo que deseaban, pero que exigían su cooperación continua. Tenían medio año para planificar la operación y preparar todo. Román ya estaba trabajando con los cargamentos de polvo. Caminaba por el bosque de vuelta a la aeronave que habían dejado en un claro. Emerald y Mercury discutían como niños tras ella. Hacía tiempo que había aprendido a ignorarlos. Sentía la presencia de Grimm no muy lejos, pero no tenía preocupaciones. El Grimm que Salem le había dado en su interior tenía más que la capacidad de arrebatarle los poderes a una doncella. También le permitía percibir a Grimm ligeramente a través de él y controlarlos. Podía sentirlo en su brazo izquierdo si se concentraba, pero la mayor parte del tiempo permanecía latente. No estaba segura de cuánto se había expandido la criatura en su cuerpo, pero haría lo que fuera por el poder que le otorgaba. Podía sentir la mitad del poder de la doncella en su interior, y ansiaba tomar el resto. Luego, pasaría a las demás. Con las 4 doncellas, podría ser literalmente la segunda persona más poderosa del planeta. Sabía que nunca podría ser más poderosa que Salem, pero aparte de ella, nadie más volvería a tener poder sobre ella. Los dolores fantasmas del collar de choque que llevaba puesto en su juventud estallaron en su mente, pero los reprimió. Nunca más, se juró a sí misma. Su pergamino empezó a pitar al sacarlo y ver que era Bats quien la llamaba. Contuvo un gemido al aceptar la llamada. Bats, qué grata sorpresa tener tu llamada, dijo Cinder con una felicidad obviamente falsa. Sí, sé que eres una mujer ocupada, que correteas por ahí haciendo todos los recados, dijo Bats, haciendo una sutil alusión a la importancia de su trabajo. Pero he estado mirando el video que me enviaste. ¿Algo interesante? Ahora Cinder sentía curiosidad por ese extraño traje blanco que Román había conocido y que sería su héroe. Desafortunadamente, no, hay muy pocos datos. Esperaba que pudieras conseguir más vídeos de esto, preferiblemente más y de mejor calidad, o si no, esa cantidad. No puedo hacer mucho con la información limitada que tengo, le explicó. Ahora Cinder sí suspiró. Veré qué puedo hacer. Solo aceptó porque el traje le interesaba. No había visto nada igual antes, y quería saber qué era y si era posible acceder a él. Al fin y al cabo, cualquier cosa que pudiera aumentar su poder, la tomaría. Al terminar su conversación, miró por encima del hombro a sus 2 subordinados. Parece que volveremos a Vale antes de lo previsto. Capítulo 17. Atracción. Jaune sonreía al recordar cómo él y Weiss habían estado juntos. No podía creer lo que había hecho. Logró que pasara tiempo a solas con ella, no una, sino 2 veces. A estas alturas, quizá incluso pudiera convencerla de una cita. Estaba empezando a planear qué hacer a continuación cuando un golpe en la cabeza con una espada negra lo hizo cambiar de enfoque. «Ay», dijo Jaune mientras miraba la figura negra que tenía frente a él. «¿Estás distraído?», le dijo Valor mientras la espada volvía a su forma original. «Lo siento», suspiró Jaune mientras se frotaba la cabeza. Aunque estaban en el espacio de entrenamiento de su mente mientras su cuerpo dormía, se preguntaba una cosa. «Bueno, si todo esto está en mi cabeza, ¿por qué me duele?» «El dolor es una valiosa herramienta de enseñanza», explicó Valor. «Además, lo desafilé o esa hoja te habría atravesado el cráneo». Jaune se detuvo, pensando en algo. «Entonces, si muero aquí, no llegará a eso, y además, si algo así sucediera, también me perjudicaría». Valor se puso las manos en las caderas. «Has estado distraído toda la noche». Jaune se frotó la nuca. «Creí que podías leerme la mente». «Puedo, pero les permito a mis anfitriones algo de privacidad cuando la necesitan». Valor no mencionó que la privacidad funcionaba en ambos sentidos. Había cosas que Jaune no debía saber, como el origen de su raza. Era una vergüenza personal que no quería exponer a sus anfitriones, como la mayoría de los de su especie. Estaba pensando en Weiss. «Ah», asintió Valor. «Estás a punto de obsesionarte con esta mujer». «No es una obsesión», pensó. «¿Lo es?» Valor se encogió de hombros. «En estos asuntos es difícil decirlo, ya sabes que mi especie no tiene el amor romántico que tienen otras razas».
He creado vínculos con muchas otras especies, pero todas tienen definiciones diferentes de lo que significa el amor para ellas, si es que tienen una palabra para ese concepto. Tengo curiosidad, Jaune. ¿Qué harás si fallas? Preguntó Valor, inclinando la cabeza pensativo. ¿Qué quieres decir? ¿Y si no te elige? ¿Seguirás? ¿Y si elige a otro? Valor conocía cosas como los celos, pero estaba seguro de que Jaune no era ese tipo de persona. Había visto demasiado de eso en el joven como para saber que no era de los que se dejaban llevar por el rechazo. Valor había visto a mucha gente caer así a lo largo de su vida. Jaune suspiró mientras guardaba sus armas, pensándolo bien. O sea, va a ser un desastre, eso seguro, pero me quitaría de en medio. Solo quiero que sea feliz después de todo. El extraterrestre pareció reflexionar sobre ello. Ya veo, bueno, sin duda hay otras opciones femeninas para ti, ¿estás segura de que no te atraen los hombres de ningún tipo? Jaune se sonrojó un poco ante el comentario. Sí, estoy seguro. Solo quería asegurarme, dijo Valor agitando la mano al ver aparecer de repente una fila de mujeres que Jaune conocía. Estaban Ruby, Blake, Weiss, Jan, Pirra, Nora, Coco, Velvet e incluso la señorita Goldwitch. Estas son las mujeres que predominan en tu vida. Espero que puedas ayudarme a entender por qué te atraen. Atracción. Espera, ¿por qué todos? Preguntó Jaune, mirándolos frenéticamente. El simbionte lo miró como si le hubiera hecho una pregunta tonta. Jaune, a través de nuestro vínculo, aunque pueda sentir tus emociones, no siempre las comprendo del todo. ¿Has sentido atracción por cada una de estas mujeres de alguna forma? Espera, ¿sí? Bueno, quizá lo veía, al menos todas eran chicas guapas, pero en realidad no se sentía tan atraído por todas, ¿verdad? Las emociones varían, dijo Valor acercándose a la réplica de Ruby. Esta te importa mucho, pero de una manera más singular. Ruby es mi mejor amiga, explicó Jaune, aunque era extraño ver lo quietas que estaban todas, como estatuas, pero a la vez parecían tan reales. Es divertida y me ha ayudado a ser una mejor líder. Siempre parece saber qué decir para ayudar a alguien. Entonces sonrió. Aunque se pone nerviosa y entra en pánico en situaciones sociales, supongo que la veo como una hermana pequeña. Lo pensó largo y tendido, mirándola. Es linda, pero creo que por la diferencia de edad no puedo evitar verla como una hermana menor. Ah, sí, ¿la edad influye, no? Asintió Valor, miró a Ruby e inclinó la cabeza. Jaune observó con sorpresa cómo la imagen de Ruby crecía unos centímetros, su cabello un poco más largo y su figura se parecía un poco más a la de Jan a medida que se rellenó. ¿Y ahora qué? ¿Qué acabas de hacer? Dijo Jaune mirando la nueva imagen de Ruby. Hice las mejores suposiciones sobre cómo se vería dentro de unos años. Usé a su hermana como base, pues pensé que, en teoría, podrían crecer de forma similar. ¿Te gustaría más esta Ruby mayor? Jaune tuvo que admitir que ahora estaba un poco más guapa. Había perdido un poco su aire infantil. Supongo que sí, pero es solo una suposición de cómo se verá. Es cierto, Valor lo devolvió a su forma original, la de Ruby. Luego se acercó a Blake. Me he dado cuenta de que la miras un par de veces. Jaune se sintió avergonzado por todo esto. Sí, había mirado a Blake varias veces. Es que tiene una vibra fría y misteriosa. También noté que de vez en cuando miraba furtivamente sus piernas. Jaune hizo una mueca al ser descubierto. No era su culpa. Todas las chicas llevaban falda en la escuela, así que, por supuesto, les vio las piernas. Simplemente Blake tenía piernas bonitas, como Weiss. Blake tenía ese aire de belleza oscura, con su cabello largo y oscuro, sombra de ojos morada y sus intensos ojos dorados. Bueno, sí, es atractiva, pero no la conozco mucho. Es un poco difícil conocerla, ya que no es muy abierta. Entonces, si la conocieras mejor, quizás podrías empezar algo. Preguntó Valor con sinceridad, curiosa. Quizás. Jaune se encogió de hombros. De nuevo, tendría que conocer mucho mejor a Blake. En serio, vamos a revisarlos todos. Me gustaría, le explicó Valor. Aunque comparto tu cuerpo y tu mente, tener acceso al conocimiento no significa que lo comprenda por completo. Saber algo y comprenderlo son dos cosas distintas. Jaune reflexionó sobre sus palabras y comprendió. Claro, con la ayuda de Valor podía recordar cualquier cosa de un libro o de clase, pero eso no significaba que comprendiera del todo el conocimiento. A veces necesitaba una explicación para comprenderlo por completo.
Supuso que, al ser Valor un extraterrestre y estar con tantas otras razas alienígenas, solo intentaba profundizar su comprensión de la gente de este mundo. De acuerdo, entiendo lo que quieres decir, dijo Jaune con un gesto de derrota. Valor lo había ayudado durante tanto tiempo, que era justo que ayudara al alienígena a comprender a la humanidad. Valor asintió. Excelente. Señaló a Jan y continuó. Por lo que he visto, ya no es lo que muchos considerarían hermoso. De hecho, he escuchado tu opinión al respecto varias veces. Jaune se sintió avergonzado por eso. A veces tener un simbionte era un arma de doble filo. Vale, sí, lo admito, Jan es muy atractiva, pero no estaría interesada en mí. Podría elegir a cualquiera de la escuela. El rostro de Valor frunció el ceño. ¿De verdad necesitas dejar de tener esa percepción negativa de ti mismo? Ya no eres el mismo hombre que antes. Supongo que sí, dijo Jaune, sintiéndose un poco más seguro últimamente, por decirlo menos. De repente, la imagen de Jan le sonrió mientras caminaba hacia él con un balanceo de caderas. Jaune, deberías saber que una chica puede cambiar de opinión. Le tocó la nariz con el dedo índice, arrastrándola lentamente hacia su pecho y luego se inclinó hacia adelante. Especialmente si aparece la persona adecuada, sonrió con una mirada muy intensa en sus ojos mientras se inclinaba hacia adelante y llevaba dicho dedo para recorrer su cuello hasta su top amarillo, bajándolo ligeramente para mostrar su escote. De acuerdo. Detente. Jaune se sonrojó al ver cómo la imagen de Jan desaparecía y volvía a su lugar original, erguido como si nada. ¿Qué fue eso? Intentaba mostrarte que quizás deberías mantener tus opciones abiertas, creo que esa frase, le explicó el simbionte. Si Jan se te acercara así, ¿la aceptarías? O sea, no es tan sencillo, Jaune estaba nervioso. Era imposible que alguien como Jan se interesara en él, ¿verdad? Mira, quizás. No lo sé, a menos que pase, pero por favor, no les obligues a hacer algo así otra vez, simplemente me parece mal. Muy bien, asintió Valor. ¿Y ahora qué hay de tu compañera Pirra? Bueno, ¿qué pasa con Pirra? Jaune miró la imagen de su compañera. ¿No la encuentras atractiva? Quiero decir, claro, pero ella es Pirra, dijo Jaune simplemente. Necesito más explicaciones, Valor se giró para mirar a la pelirroja. Por lo que sé, ella también sería considerada una mujer hermosa en este mundo. Es alta, atlética, pero no demasiado. Los ojos verdes y el cabello rojo combinan bien en este mundo, ¿verdad? Jaune miró a Pirra, esta vez la miró de verdad. Sí, tenía que admitir que era perfecta, tenía la complexión perfecta, y sus ojos y cabello le sentaban de maravilla. Empezó a pensar en aquel día en el vestuario, cuando intentó mostrarse seguro con Weiss y luego con ella, solo para ser lanzado, literalmente, a otro casillero. Aunque se lo merecía, las cosas en retrospectiva siempre eran más claras que en el presente. Fue por ese incidente y por lo amable y comprensiva que ella había sido con él que sintió que invitarla a salir podría ser un problema. Al parecer, ella era una persona famosa, ¿y quién era él? Claro, era su pareja, pero fue pura casualidad. Pensándolo bien, quizás en otra vida las cosas podrían haber sido diferentes. Creo que podría haber problemas si saliéramos, suspiró Jaune. Sí, es guapa y maravillosa, cariñosa y amable, pero somos compañeros. He visto muchas alianzas fracasar por cosas como esta, asintió Valor recordando a otros anfitriones. Pero también he visto a muchas prosperar gracias a ello. Solo ustedes dos pueden determinar si una pareja así puede perdurar. Sí, supongo que sí, la miró Juane. O sea, sería una buena novia, pero soy su amiga y compañera, y no quiero arriesgarme a perder eso. Además, no creo que le interese a alguien como yo. No soy famosa ni vengo de una familia adinerada. Era prácticamente un don nadie antes de llegar a Beacon. Debería tener a alguien más a su nivel. Valor ladeó la cabeza, confundido. Si es así, ¿por qué persigues a Weiss? ¿No serían las mismas razones que acabas de mencionar las mismas por las que no deberías ir tras ella? Quiero decir, Jaune hizo una pausa al descubrir que no tenía respuesta. Si estaba dispuesto a ir tras Weiss a pesar de todo, ¿por qué creía que Pirra sería diferente? ¿Solo porque estaban en el mismo equipo? ¿Porque eran compañeros? Lo dejó atónito, pues le dio algo en qué pensar. Y luego está Nora. Ay, no, dijo Jaune agitando las manos. Es como una hermana para mí y creo que hay algo entre ella y Ren. Son muy cercanos, admitió Valor. Quizás, si las cosas no salen bien con Weiss, podrías pedirles que te unas a ellos, ya que ambos son muy cercanos a ti. Espera, ¿qué?
Ah, es cierto, no te gustan los machos de la especie, recordó Valor de repente, pues había razas que tenían múltiples emparejamientos, ya sea por razones culturales o biológicas. Es una pena, porque creo que Ren es considerado bastante guapo por tu gente. ¿Por qué lo sugieres? Gimió Jaune, un poco incómodo. No tenía nada en contra de ese tipo de relación. Sería un gran hipócrita, teniendo en cuenta a su hermana Saffron y a su esposa Terra. Simplemente no era para él. Valor inclinó la cabeza hacia Jaune. Es una forma perfectamente natural de aparearse en Rigel Prime. Solo hay una hembra por cada 4 machos, así que las hembras que gobiernan el planeta se unen a los machos como parte de su unión, como ellos la llaman, explicó el alienígena a Jaune. Eso, no pasa en este planeta, explicó Jaune con paciencia. Así parece, admitió Valor, pero de repente se detuvo al pensarlo. Aunque, ¿por qué recuerdas haber visto un video de 2 hombres y una mujer apareándose en? Basta. Jaune se sonrojó por completo al olvidar la profundidad con la que Valor podía indagar en sus recuerdos. Al parecer, las pocas veces que Jaune podía ver porno aún no estaban prohibidas para el alienígena. Algo de lo que tendría que hablar con él más tarde, y vaya si iba a ser una conversación embarazosa. Bueno, sigamos adelante, Valor se acercó a Coco. Bueno, digámoslo claro, eso no va a pasar, le dijo Jaune. Sí, está guapa, pero no tengo ninguna posibilidad porque soy hombre. Ah, sí, igual que tú prefieres a las mujeres, ella también prefiere solo a las mujeres. Valor ladeó la cabeza. Qué extraño, ¿por qué sigue habiendo atracción entonces si no hay posibilidad de apareamiento? Bueno, Jaune se rascó la nuca. Solo por su apariencia y personalidad, sigue siendo atractiva. Es decir, todavía puedes sentir atracción por alguien que no te corresponde. Mira cómo soy con Weiss. Valor pensó en ello, a veces era muy confuso tratar de comprender completamente a los humanos. Los 2 últimos son mayores y aún así siento que te sientes atraída por ambos. Pensé que la diferencia de edad entre tú y Ruby era uno de los principales problemas. Sí, es un poco mayor, pero bueno, ¿cómo te lo explico? Jaune levantó la vista. ¿De verdad es más seguro para mí que me gusten mujeres mayores? Bueno, después de todo, hay leyes que prohíben salir con chicas menores de cierta edad. Entonces, ¿no estaría mal que le gustara a alguien de tu edad? El simbionte intentaba seguir la lógica. ¿O ya tienes la edad mínima? El segundo, dijo Jaune. Espera, ¿no hay otras especies con tabúes similares? Sí las hay, asintió Valor. Solo necesitaba asegurarme. Odiaría pensar que malinterpreté tu cultura en un momento clave. Esto es para asegurarme de comprender completamente las diferencias entre tu cultura y las cientos a las que tengo acceso en mis recuerdos. Cuando lo expresó así, Jaune tuvo que admitir que debía haber muchos choques culturales diferentes en el espacio. Entonces, ¿qué considerarías Velvet? Preguntó el simbionte. Jaune gimió, ¿por qué su simbionte tenía que elegir a gente que conocía? Todo esto le resultaba un poco incómodo. Quizás personajes de ficción o famosos hubieran sido mejores. Después de todo, no tendría oportunidad de conocerlos. Mirando a Velvet, solo podía describirla de una manera. Sí, es la definición de la chica linda de al lado, suspiró Jaune, siendo sincero consigo mismo. Me encantan sus orejas de conejo. Además, me gusta su acento. Es único. Ni siquiera sé de dónde es, pero me gusta cómo habla. He notado que habla un poco diferente a los demás. Valor sabía de acentos, pero aún no conocía todos los de este planeta. Incluso en las sociedades estelares, cuando un planeta se unificaba, aún existían acentos locales, aunque todos hablaran la misma lengua raíz. Por último, tenemos a Glinda Goldwich, dijo Valor, pero Jaune le restó importancia. Bueno, te detengo ahí, amigo, le dijo Jaune, ya que iba a acabar con esto rápidamente. Ha vuelto el tema de la edad. Casi tiene edad para ser mi madre y sí, es el sueño de cualquier estudiante. Estar con tu profesora. Es moralmente incorrecto. Porque ocupa una posición de poder, y sería poco ético romperla. Preguntó Valor, sorprendiendo a Jaune. Ah, entonces ya lo resolviste. Casi, Valor miró a la maestra. Entiendo por qué no pasa nada, pero aún así la encuentras atractiva. Es, sobre todo físico, admitió Jaune. Mírala. Es como la fantasía de cualquier colegial. A pesar de su edad, sigue siendo guapísima. No le gustaba admitirlo, pero estaba seguro de que muchos chicos y algunas chicas del instituto la encontraban muy atractiva. Era una mujer mayor con un aire de autoridad, pero también tenía esa relación inseparable entre profesor y alumno.
Claro que eso nunca pasaría, era demasiado estricta y no rompería las reglas por algo así. ¿Entonces esto ayuda? Gimió Jaune, sintiéndose más agotado emocionalmente después de todo esto. El simbionte asintió. Sí, aunque todavía estoy aprendiendo, creo que esto me ayudó a comprender. Agitó la mano, pues ahora solo quedaban Blake, Jan, Weiss, Pirra y Velvet. Así que, por descarte, puedo concluir que estos 5 son los más adecuados para ti si buscas pareja. Solo quería gustarle a Weiss. Jaune se sonrojó de nuevo. ¿Qué era todo eso de compañero? Sí, pero si fallas, deberías buscar refuerzos. Revisó las opciones mientras Weiss desaparecía. Si no puedes tener a Weiss, alguna de estas mujeres te resultaría lo suficientemente atractiva como para que la persigas a continuación. Jaune se sintió desconcertado al examinarlas. ¿Y si las cosas no funcionaban con Weiss? ¿Seguiría con la siguiente? Bueno, no de inmediato, no lo haría. Lo más probable era que se deprimiera un poco, intentando curar su corazón roto, eso lo sabía. Al examinarlas, todas eran chicas guapas y tendría suerte de conseguirlas. Quizás. No es que tenga planes ni prisa, le dijo Jaune. De acuerdo, asintió el simbionte. Tienes el resto de tu vida y, después de Beacon, puede que encuentres a alguien por quien sientas una gran atracción. Solo intento ayudarte lo mejor que puedo. Valor volvió a mirar las imágenes mientras Blake y Velvet desaparecían, dejando solo a Jan y Pirra. Creo que si intentaras elegir una nueva hembra, serían estas dos. Pasas mucho tiempo con ellas, y he notado que disfrutas mucho de tu tiempo con ellas. Ese es un aspecto importante de las relaciones de tu gente, la capacidad de disfrutar del tiempo con alguien. Sí, es un gran acierto. Jaune miró las imágenes de Jan y Pirra. Tenía que admitir que ambas eran muy hermosas, pero también muy diferentes. Jan estaba llena de energía y entusiasmo, dispuesta a divertirse en cualquier momento, pero también era una hermana mayor cariñosa. Algo que Jaune conocía muy bien, pues podía apreciar esa faceta de Jan. Pirra era tan atenta y amorosa que podía verse como el tipo de novia más comprensiva que alguna vez pudiera imaginar. Bueno, en cualquier caso, Jaune dejó de mirarlos y volvió a su simbionte. Necesito ver si puedo llegar a algún lado con Weiss después de eso, ya veremos. De acuerdo, se acabó nuestro tiempo. ¿Eh? Jaune parpadeó al oír de repente la alarma en la habitación. Oyó a Nora gemir pidiendo 5 minutos más mientras todos se levantaban. Jaune se frotó los ojos mientras se estiraba. Buenos días a todos, sonrió Pirra mientras también se estiraba. Siempre era madrugadora y parecía estar alegre al levantarse. Jaune no pudo evitar notar cómo se le ajustaba el pijama al estirarse. Sintió un calor en la cara al apartar la mirada rápidamente. Genial, ahora, debido a lo que Valor y él estaban hablando, de repente se encontró mirando a su compañera y amiga como, ¿qué exactamente? ¿Una mujer atractiva? No ayuda. ¿Estás bien, Jaune? Pirra notó que Jaune estaba perdido en su pequeño mundo y tenía la cara enrojecida. Quizás se estaba enfermando. No se preocupen, ¿quieren ir primero al baño hoy? Preguntó intentando actuar con normalidad. Pero entonces la miró a los ojos y de repente se sorprendió de no haberse fijado nunca en lo bonitos que eran. Eran verdes como esmeraldas y su cabello rojo era muy vibrante. Pirra no se dio cuenta de su mirada mientras miraba a Ren intentando despertar a Nora y sonrió. Creo que deberían ir al baño esta mañana, puede que Nora tarde un poco más en despertar hoy. Está bien, sí, buena idea. Jaune se excusó rápidamente. Fue una mañana larga e incómoda en la que intentó no notar las pequeñas cosas, como lo mucho que disfrutaba de Pirra con medias y su uniforme escolar. Basta, ¿por qué no puedo detener estos pensamientos? Valor, ¿puedes detenerlos? Le rogó Jaune a su simbionte. Se quedó en silencio un momento antes de responder. Podría, pero no lo haré. Sería un tabú para los de mi especie alterar o controlar la mente de tu anfitrión. Lo siento, pero no lo romperé, ni siquiera por ti. Jaune hizo una seña mental. Sí, vale, lo entiendo. El desayuno no fue mucho más fácil. Jan estaba sentado frente a él mientras intentaba seguir la conversación, pero no pudo evitar notar pequeños detalles en Jan. Tenía rasgos físicos obvios, pero al igual que Pirra y Weiss, tenía unos ojos únicos. Sus ojos violetas estaban llenos de vida. Oye, ¿tengo algo en la cara? Bromeó Jan al ver que Jaune la miraba. Solo tus ojos, dijo distraídamente antes de poder detenerse. ¿Eh? Jan parpadeó. Jaune empezó a entrar en pánico. No, es que, bueno, no me había dado cuenta de lo bonitos que eran hasta ahora.
El violeta no se ve a menudo, y era un color bonito, lo siento, murmuró esto último, avergonzado. Jan, sin embargo, se quedó en silencio, sorprendida, pero mentiría si dijera que no sintió nada. De hecho, se sintió bien que le hicieran cumplidos sobre sus ojos. Normalmente, cuando los chicos mencionan algo, nunca se fijan en eso ni en su cabello. Sonrió mientras jugaba con un mechón de su cabello. Oh, bueno, gracias, qué amable de tu parte notarlo. Jan sintió un ligero rubor mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en su rostro. Miró a Pirra, quien parecía un poco deprimida. Aunque Jan sintió que le había ganado un punto a la ex campeona, no pudo evitar compadecerse de ella. Durante su breve charla, sintió que conocía a Pirra a un nivel más profundo que antes. ¿Alguien más crees que tiene ojos bonitos? Jan bromeó y le dio la oportunidad. O sea, Juan hizo una pausa. ¿Hablaba en serio? Así que lo pensó. O sea, todos aquí tienen algo, creo. Weiss tiene esos ojos azul claro que nunca había visto. Me recuerdan a cristales. La chica solo escuchaba a medias cuando oyó su nombre, y arqueó una ceja al oír la descripción de sus ojos. No le disgustó. Al reflexionar sobre ello, le gustó. Creo que Ruby tiene los ojos más singulares. Nunca había oído hablar de ojos plateados hasta que la conocí, señaló. Parece que los heredé de mi mamá, dijo Ruby mientras comía. Ella también los tenía. Los ojos amarillos de Blake son realmente intensos, pero me gustan. Jaune se encogió de hombros cuando Blake escuchó esto al final de la mesa. ¿Qué pasa con Pirra?, preguntó Jan. Jaune se quedó un poco callado, pues tanto él como Pirra se sentían un poco incómodos, pero la pelirroja sentía curiosidad. Así que Jaune recordó lo que debía recordar antes. Bueno, creo que se ven muy bonitos, como piezas de esmeralda o jade. Oh, gracias. Pirra sonrió, pero sintió un vuelco en el estómago. Era la primera vez que Jaune le hacía un cumplido sobre su belleza. Miró a Jan, quien le guiñó un ojo. Pirra se sintió un poco agradecida al ver que Jan se portaba bien, considerando que ambas sentían algo por Jaune. Jaune decidió concentrarse más en su comida después de eso. Se sentía un poco avergonzado de expresar sus pensamientos al respecto. Por suerte, Nora estaba demasiado ocupada disfrutando de sus panqueques como para preocuparse, y Ren estaba, bueno, simplemente siendo él mismo, tranquilo y sereno como siempre. Claro, ahora no podía dejar de pensar en las chicas de su vida. Estaba acostumbrado a estar rodeado de ellas, pero claro, eran principalmente familiares. No tenía relaciones con ninguna de las chicas de Beacon. Empezaba a preguntarse qué podría hacer si no conseguía conquistar a Weiss. ¿Cuánto tiempo se suponía que alguien podía seguir con el corazón roto? Claro, le gustaba Weiss, pero no estaba listo para comprometerse a decirle que sentía un amor eterno por ella, y que ella sería la única persona para él. Consideró sus opciones y tuvo que admitir que nunca había tenido tantas amigas. Había otras chicas en la escuela, pero las jóvenes de allí eran las que más le gustaban. Velvet era unos años mayor que él, pero no le importaba, tenía un aire de chica linda de al lado. Estaba agradecido cuando comenzó el primer período ese día, podía prestar atención a la clase y concentrarse solo en eso. Luego llegó la parte del día que Jaune solía lamentar, pero que últimamente empezaba a esperar con ilusión. La clase de combate, el momento del día en que por fin podía poner a prueba todo el entrenamiento que se había estado sometiendo. Últimamente lo había estado haciendo muy bien. Claro, todavía le costaba y perdía alguna que otra vez, pero al menos no perdía todo el tiempo, y cuando perdía, tenía que obligar a su oponente a esforzarse. Él no fue el único que se dio cuenta, ya que alguien que había sido el último de la clase, todos lo notaron cuando de repente comenzó a mostrar mucha más mejoría. Sin embargo, una persona sabía que algo extraño estaba sucediendo: Pirra. Al principio, lo descartó, diciendo que Jaune apenas estaba empezando a comprender su entrenamiento nocturno. Luego, algo más empezó a suceder. Estaba usando técnicas y movimientos que ella nunca le había enseñado. Afirmaba que estaba investigando y que esa pequeña lección de esgrima con Weiss, claro, tal vez eso podría haber sucedido. Cuando la pelirroja vio a Jaune acercarse a otro compañero de su clase, prestó mucha atención a cómo se movía. Intentó forzar la forma en que su compañero lo animaba, e incluso Ruby y Jan se entusiasmaron. Weiss asentía con la cabeza mientras Blake observaba con interés su estilo de lucha. Eso también era lo que Pirra observaba, ya que con el tiempo Jaune había empezado a desarrollar su propio estilo, pero eran cosas que no podría haber aprendido solo investigando.
Usaba su escudo de maneras que ella podría haberlo hecho, pero nunca llegó a enseñarle, y Weiss no podía enseñarle nada parecido. Gracias a todo el entrenamiento que habían tenido juntos, sentía que era quien mejor intuía el tipo de luchador que era Jaune. Pero en los últimos meses algo había cambiado en Jaune. Ya no podía dejar de notarlo, no podía dejar de pensar que simplemente estaba aprendiendo rápido o aprendiendo algo de un libro. Movía los pies con demasiada práctica. Ahora usaba fintas, algo que ella aún no había dominado. Observaba cómo se movía su oponente. Esto era algo a lo que reaccionaría un luchador más experimentado. Observó cómo Jaune desviaba el arma de su oponente, se adelantaba y usaba el golpe de su espada para golpear al otro estudiante, y luego, cuando este se tambaleaba hacia atrás, seguía con su espada. Jaune parecía simple, pero Pirra notaba que era una técnica muy practicada. Se había enfrentado a tantos oponentes para mantener su estatus de campeona durante 3 años, así que tenía una buena idea de la experiencia de un luchador por sus movimientos. De alguna manera, Jaune había pasado de ser alguien sin experiencia a alguien que tenía mucha más experiencia de la que debería tener demasiado rápido. Algo no cuadraba, y no era malo. Le gustaba que estuviera mejorando. Simplemente, lo hacía más rápido de lo debido, con conocimientos que no debía. ¿Acaso recibía entrenamiento de alguien más, además del suyo? No entendía cómo, con las clases, el entrenamiento nocturno e incluso el entrenamiento que hacía con Jan y Nora en el gimnasio, ya no podía escabullirse. Dudaba que se escapara de su habitación en plena noche para reunirse con alguien. Si así fuera, ya lo habría pillado, y por la mañana estaba demasiado descansado. Además, estaban sus notables mejoras en clase y su extraño apetito. Pirra vio cómo Jaune ganaba su partida mientras sus amigos lo vitoreaban, pero ella permaneció allí sentada, simplemente aplaudiendo educadamente. Ya no podía ignorarlo. No podía decirse a sí misma que no era nada. Jaune les ocultaba secretos. Su comportamiento a veces extraño últimamente era otra cosa que la había estado molestando. Jaune le ocultaba algo a ella, a todos ellos. Una parte de ella se sentía un poco herida porque no podía confiarles nada. ¿Se había hecho el tonto antes? No, no es que estuviera segura de eso. Su personalidad era demasiado honesta para ese tipo de engaño. Pero estaba siendo engañoso en algo. El hecho de que no se hubiera sincerado con ella, su amiga y compañera, bueno, eso fue lo que más le dolió. Quería decirle que podía confiar en él, pero ¿a quién se lo podía decir? Quizás le dolió porque de repente se dio cuenta de que no eran tan cercanos como creía. Hola Pirra, le dijo Nora con un codazo. ¿Qué? La pelirroja salió de sus pensamientos. La profesora Godwich te llamó, explicó Nora. Oh. Se levantó de un salto, sin siquiera haber oído su nombre, pronunciado por un profesor que la esperaba, ahora un poco irritado. Lo siento, ya voy. Se sintió un poco avergonzada al levantarse rápidamente para recoger sus armas. Pasó junto a Jaune de regreso a los asientos. Ve a buscarlos, Pirra, le sonrió. Forzó una de sus sonrisas bien forzadas. Gracias y buen trabajo. La sonrisa de Pirra se desvaneció en cuanto lo perdió de vista. No tenía ni idea de qué pasaba con Jaune, pero quizá Jan tenía razón al tomar la iniciativa a veces. No podía decírselo abiertamente, pero quizás si se lo preguntaba con delicadeza, él se sinceraría. Esperaba que así fuera. Quería entender qué pasaba y que fuera honesto con ella. Quizás entonces podría empezar a ser honesta con sus propios sentimientos hacia él. Capítulo 18. Mentiras y verdades. Jaune se sentía muy bien hoy. Las clases habían ido bien, y acababa de terminar su clase de combate del día y había conseguido otra victoria. Esta vez le resultó más fácil que nunca, pensó, por fin todo su entrenamiento empezaba a dar sus frutos. Con la importante ayuda de su nuevo compañero silencioso, claro. Estaba seguro de que no habría llegado tan rápido sin su ayuda. Jaune finalmente creía que podía alcanzar sus sueños con la ayuda de Valor. Si bien antes se preocupaba por no ser capaz de convertirse en cazador, se había esforzado muchísimo cada día, pero esa duda también lo carcomía constantemente. Ahora se sentía mucho más seguro de sí mismo y de sus habilidades. Jaune acababa de guardar sus armas en el armero y regresaba a su asiento para unirse al resto. Esperaba ver la pelea de Pirra, pero para cuando regresó a la arena, ya había terminado. Supongo que terminó rápido. He notado que ella es mucho más fuerte que la mayoría de tu clase, incluso en clases mayores también. Esa es Pirra, dijo sonriendo al ver a su compañera, que iba a guardar sus armas, mientras el estudiante al que había vencido se acercaba lentamente a ella.
Sentía lástima por cualquiera que se enfrentara a ella. Pirra era como una fuerza de la naturaleza en el campo de batalla. ¿Te ves bien, Jaune? Yang le levantó el pulgar. Qué lástima que te perdiste a Pirra, la chica lo dejó perplejo. Ni siquiera estuvo cerca, Blake negó con la cabeza si recordaba que ese chico era parte del equipo Red, no sabía mucho sobre ellos ya que el único otro equipo con el que interactuaba era JNPR. Nadie puede con Pirra, afirmó Nora con los brazos cruzados orgullosamente. Eso parece, ¿verdad? Le preguntó Jaune mientras ocupaba su lugar vacío entre ellos. El resto de la clase transcurrió como se esperaba. Goichi llamó a la gente para que les diera consejos sobre lo que debían mejorar. No se dio cuenta de que Pirra estaba extrañamente callada y lo miraba fijamente, aunque Valor sí lo notó. Al principio, el extraterrestre pensó que quizá tenía razón al afirmar que la chica sentía atracción por el anfitrión, pero algo no encajaba en su mirada. Era más inquisitiva, como si intentara ver algo que otros no podían ver. Esto desconcertó un poco al simbionte, pues presentía que algo le pasaba a la pelirroja. Dudaba si debía advertir a Jaune. No parecía peligroso, pero algo pasaba por su mente que el simbionte no podía adivinar. Ahora, sentados uno junto al otro, el simbionte podía enviar una pequeña parte de sí mismo de la pierna de Jaune a la suya e intentar establecer un pequeño vínculo. Era algo que su especie podía hacer para facilitar la transmisión de información de un huésped a otra persona, o incluso para ofrecer una conexión más profunda con el huésped a alguien con quien éste tuviera una estrecha relación. El problema era que, si alguien lo detectaba, probablemente sentiría algo, no estaría segura de qué era y bajaría la mirada, pillándolo en el acto. Además, tendría que cruzar la línea moral, y además, era amigo y compañero de Jaune, y sería una gran violación de confianza hacerlo. Tendría que sentarse y esperar y ver qué pasaba. Al terminar la clase, todos fueron a los vestuarios para quitarse el uniforme de combate y ponerse la ropa escolar. Después de una ducha y un cambio, se sintió listo para la tarde. Ya había planeado terminar su tarea antes de cenar para tener la tarde libre. Salió de los vestuarios y vio a Pirra parada al otro lado del pasillo como si lo estuviera esperando. ¿Pirra? Preguntó Jaune. Hola Jaune, ¿podemos hablar? Odiaba esa extraña sensación en su interior, como si Jaune la mantuviera a ella y a todos a distancia. Solo esperaba que, si le daba la oportunidad, al menos se abriera. Claro, ¿dónde? ¿Nuestro lugar habitual? Jaune asintió mientras los dos caminaban hacia el balcón que siempre usaban. Jaune no estaba seguro de qué estaba pasando. Nunca la había visto así. Parecía preocupada por algo, y Pirra nunca antes se había mostrado preocupada. Al llegar, pudieron ver el extenso campus, ya que los estudiantes habían terminado sus clases ese día. Algunos caminaban por el césped recién cortado, sentados bajo los árboles con amigos. Fue una linda vista por la mañana, normalmente solo la veían de noche con la luz de la luna, dándole a todo un aspecto totalmente diferente al de ahora. Entonces, ¿de qué querías hablar? Le preguntó Jaune. Pirra se recompuso. Había estado practicando qué decir durante su clase de combate cuando decidió confrontarlo, pero cuando llegó el momento, su mente se quedó en blanco. Así que se tomó un minuto, respiró hondo y empezó con lo primero que le vino a la mente. Jaune, ¿nos estás ocultando algo? Le preguntó con insistencia. Oh, ¿en serio? ¿Qué hacemos? ¿Se refiere a ti o a algo más como mis transcripciones? Jaune entró en pánico mientras evitaba su mirada. Bueno, ¿a qué te refieres? Jaune, has mejorado mucho más rápido de lo normal, empezó. Al principio pensé que solo tenías dones ocultos, pero también has estado demostrando habilidades y técnicas que no te he enseñado. Bueno, aprendí algunas cosas de Weiss, y me gusta leer sobre el tema, intentó desviar el tema. Tuviste una lección con Weiss, y solo se aprende hasta cierto punto leyendo. Es algo que hay que practicar, y sin alguien que te enseñe, puedes adquirir malos hábitos o aprender mal sin guía. Ella realmente no veía otra manera. Él tenía que estar aprendiendo de alguien, pero no entendía cómo lo hacía. Jaune guardó silencio mientras intentaba pensar en una salida a esto. ¿Qué le digo? No estoy seguro, ¿hicimos demasiado pronto? Quizás, quiero decir que entrenamos todo el tiempo con Pirra. Pensó que si alguien podría haber notado algo, habría sido ella. Simplemente nunca lo había pensado hasta ahora. Disfrutaba fortaleciéndose con la ayuda de Valor, así que empezó a perderse en el proceso. Pirra podía ver la lucha que Juane estaba librando. Era evidente que había algo que no le contaba, y le dolía. Juane, ¿no confías en mí?
Jaune se estremeció al oír eso, su expresión y voz, tan dolida por esa pregunta. Ella era su compañera, la primera persona que realmente creyó en él y le enseñó, y en ese momento sintió que acababa de traicionar su confianza. Aunque quizás sí, no quería ver su cara de decepción si se enteraba de que había entrado con expedientes académicos falsos. No quería que se asustara al enterarse de que estaba recibiendo ayuda de un extraterrestre vinculado a él. «Si me acuesto aquí, ¿lo creería siquiera?», le preguntó a Valor. El simbionte lo pensó. No es probable, al menos si no podemos presentar pruebas. Estaban en un aprieto. Jaune no quería perder a Pirra como amiga y compañera, pero sabía que era un momento importante. Si le mentía, podría arruinar el vínculo que los unía. Incluso si le decía la mentira más convincente del mundo y ella se la creía, se sentiría fatal. «Esta es una encrucijada, díselo. Espera, ¿estás seguro?». Jaune se sorprendió por eso. «En el tiempo que llevamos unidos he llegado a conocer a tus amigos, creo que podemos empezar a confiar en algunos de ellos». Al mirar a Pirra con sus ojos verdes, lo observaba con la sensación de que se estaba abriendo. Que lo que él hiciera en ese momento cambiaría para siempre su relación, para bien o para mal. Además, al mirarla a los ojos, sintió el vínculo que compartían, y no podía mentirle, no cuando ella lo miraba así. «La verdad es que últimamente he estado recibiendo ayuda», le dijo Jaune. «Entonces, ¿estás recibiendo ayuda?», confirmó su teoría, pero ella lo miró confundida. «Pero cuando encuentras el tiempo y por qué ocultárselo a todo el mundo». Estuvo a punto de decir de mí, pero lo ajustó en el último segundo. Bueno, se rascó la nuca. No es precisamente un tipo de ayudante normal. ¿Recuerdas cuando fuimos a buscar ese meteorito? Meteorito, dijo ella, y Valor se comunicó con él al mismo tiempo. Sí, eso, Jaune lo descartó con un gesto. Bueno, parece que llevaba una especie de pasajero. Más bien un prisionero. Valor se quejó contento de estar libre de esa roca. ¿Un pasajero? Pirra no entendía a dónde quería llegar. Jaune supuso que era hora de arrancarse la curita. Es un extraterrestre. ¿Un extraterrestre?, repitió Pirra rotundamente. Sí, ves, es una especie de simbionte que está pegado a mí y. No te crees ni una palabra de esto. Podía ver su expresión y, sinceramente, por cómo sonaba más propio de sus cómics. Pirra suspiró decepcionada. Jaune, espera, puedo demostrártelo. La interrumpió Juane. No te preocupes, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres decir? Ja. Dio un paso atrás al ver cómo el disfraz blanco lo cubría y se convertía en una especie de armadura. Se quedó allí paralizada. Nunca había visto algo así. Dudó en tocarlo para comprobar si era real. ¿Podría ser una semblanza? No estaba convencida, principalmente porque, aunque quizá hubiera visto semblanzas similares, una parte del cuerpo podría estar cubierta por algo. ¿Todo el cuerpo y tomar una nueva forma? Nunca había visto ni oído algo así. Déjame tomar el control. Está bien entonces, respondió Jaune. Entonces, un par de labios crecieron en la máscara del disfraz. Hola, Pirra. Soy Valor. Jaune. Él está aquí pero soy yo quien habla. Pedí tomar el control para poder comunicarme contigo personalmente. ¿Eres el extraterrestre? Pirra no podía creerlo. Estaba hablando con un extraterrestre que vivía dentro de Jaune. Tenía tantas preguntas que ni siquiera sabía por dónde empezar. Esto no le duele a Jaune, ¿verdad? No, dijo Valor negando con la cabeza. Mi raza, los Clintar, o más comúnmente conocidos como simbiontes, vivimos en armonía con el Wester. Cualquier daño que sufriera lo sentiríamos. Tengo tantas preguntas. Pirra empezó a sentirse un poco mareada mientras se agarraba a la barandilla. Creo que necesito sentarme. Se desliza por la barrera protectora mientras su mente intenta procesarlo todo. Vio a Jaune sentarse a su lado mientras la máscara se le caía de la cara. El traje parecía tan sólido y, sin embargo, se movía casi como si fuera líquido. Créeme, al principio esto también me resultó un poco extraño, le dijo. Al principio no sabía qué hacer, pero con el tiempo y al conocerlo mejor, me ha sido de gran ayuda. Entonces, ¿cómo exactamente está él ayudando? Jaune se rascó la cara. Bueno, cosas como que recuerda cada pequeño detalle de mi entorno, así que me ayuda con la tarea. Jaune, dijo Pirra con un tono que le había oído decir a su madre cuando creía que desaprobaba algo que él había hecho. ¿Estás diciendo que haces trampa al pedir ayuda? Depende de cómo lo mires, dijo. Se encogió de hombros, pero vio que no estaba convencida.
Mira, ahora es parte de mí, así que todo lo que él sabe, yo lo sé, y todo lo que yo sé, él también lo sabe. Es una relación de doble sentido. Imagínate que de repente tengo memoria fotográfica. Algunos la tienen de forma natural, yo la heredé de ellos, bueno, de otras maneras. Reflexionó sobre ello. Realmente no entendía del todo la relación entre Jaune y su compañero alienígena, así que quizá debería dejar este asunto de lado por ahora. Simplemente tenía un sentido muy fuerte del bien y del mal y había visto a tanta gente caer por escándalos de trampas en los torneos. Bueno, ¿qué más? Preguntó ella, siguiendo adelante. Todas las noches he estado en una especie de estado onírico. No sé cómo describirlo, pero él me ha estado enseñando cosas que ha aprendido, y déjame decirte que ha aprendido mucho. Así que por eso tus habilidades han mejorado muchísimo, empezó a entender cómo estaba recibiendo entrenamiento adicional y otras cosas. Además, las habilidades que aún no te enseñé, has estado usando técnicas que nunca había visto. Lo más probable es que sea porque son de otro planeta, se rió entre dientes. Los ojos de Pirra se iluminaron al pensarlo. Se preguntó cuántas otras formas de vida habría entre las estrellas. ¿Cuántos estilos de combate diferentes podría aprender Jaune de su invitado alienígena? Dios mío, los extraterrestres son reales. Eso cambia muchísimo las cosas. Pirra comprendió de repente que había pruebas de que no estaban solos en el universo. De que existían otras civilizaciones. Jaune, ¿por qué no le has contado esto al mundo? Le preguntó perpleja. Este es el descubrimiento más importante desde el polvo. El simbionte se reformó sobre Jaune mientras hablaba. Los medios de comunicación y la historia no representan precisamente a los de su especie como abiertos a lo diferente. Como ejemplo, las divisiones entre humanos y faunos. Además, algunos podrían verme como algo al mismo nivel que sus criaturas Grimm. ¿Puedes decir que no te sorprendió mi apariencia? Pirra quería rechazar de plano las películas sobre extraterrestres, pero al verse a sí misma, si no se trataba de Jaune sino de algún extraño, podría haber asumido lo peor. ¿Acaso las películas y los medios sobre extraterrestres malvados la habían envenenado con la posibilidad de extraterrestres pacíficos? Entonces pensó en las luchas entre humanos y faunos y sintió vergüenza. Aunque ella no tenía nada en contra de ellos, no podía negar que no todos los humanos podían decir lo mismo, así como algunos faunos tenían prejuicios contra los humanos. Entiendo lo que quieres decir, suspiró, decepcionada por su planeta. Entonces algo le llamó la atención. Espera, dijiste tus Grimm. ¿Acaso no están los Grimm en todas partes? Esas cosas no existen en ningún otro lugar que yo sepa, son exclusivas de este mundo. Son criaturas artificiales de pura oscuridad. Espera, ¿artificial? Presionó. Valor asintió. No son criaturas naturales. Intenté conectar con una cuando me estrellé, pues estaba herida y débil, pero tocarla fue como un veneno. Podía sentir lo incorrecto que era. No son naturales, sino una especie de criaturas artificiales, seres retorcidos que son una burla de los seres vivos naturales. Pirra no podía creerlo. Este extraterrestre le estaba contando algo sobre lo que la gente solo había teorizado. El hecho de que los Grimm se hubieran creado de alguna manera era otro descubrimiento trascendental. Nadie conocía los orígenes de los Grimm, pero si se crearon, ¿cómo, por qué y por qué? El simbionte se apartó de nuevo, dejando la cara de sorpresa de Jaune. No me lo dijo. No preguntaste y no era importante en ese momento. Jaune hizo una mueca ante el comentario, pero lo ignoró. En fin, Valor me ha sido de gran ayuda, como puedes ver. Hay tanto ahí fuera, Pirra, que he podido ver muchísimo. Miró al cielo, aunque el sol se ponía, las estrellas aún no habían salido. Dios, Pirra, qué cosas me ha mostrado. Hay civilizaciones enteras tan antiguas que para ellas no somos más que niños. Seres tan poderosos que, bueno, sinceramente, son como dioses vivientes. Tantos extraterrestres de todas las formas y tamaños. He visto mundos con 3 soles, nebulosas, he visto una estrella explotar, mundos donde el cielo es de todo, desde rojo hasta morado. Pirra ni siquiera podía imaginar las cosas de las que hablaba Jaune, nunca le había gustado la ciencia ficción ya que asumía que todo era imaginario, pero ahora, con un extraterrestre real a su lado, tal vez debería reevaluar el género. Lo dices con un tono increíble, dijo en voz baja. Jaune inclinó la cabeza como si estuviera escuchando algo, algo que ella rápidamente comprendió. Se giró para mirarla y le tendió la mano. ¿Quieres ver? ¿Puede? Creí que dijiste que estaban unidos o algo así. Sí, estamos unidos, explicó Jaune.
Verás, los de su especie, al parecer, se unen a un huésped y, una vez unidos por completo, como yo ahora, es para toda la vida. Según me explicó, está conectado a mi sistema nervioso, así que separarlo sería, bueno, por lo que dijo, una lástima. Podría morir de la tensión, pero quiero que sepas que fue mi decisión. Me dio la opción de decirle que no y él habría ido a buscar un nuevo huésped. No cree en imponer este vínculo a otro. Se sintió un poco mejor al oír eso, y luego miró su mano. Y entonces. Oh, pero al parecer, todavía puede conectar con los demás mientras siga conectado conmigo, explicó. Solo toma mi mano y, bueno, se sentirá un poco raro, pero déjate llevar, confía en mí. Confió en Jaune al poner su mano en la de él, observando cómo la tela del traje blanco se deslizaba sobre su mano. Entonces la sintió, una presencia dentro de su mente. Jadeó al sentir esa presencia extraña, pero era suave como un pensamiento que pedía permiso para entrar. No estaba segura de cómo, pero intentó relajarse y abrir su mente a esa sensación. Fue entonces cuando la inundó. Sintió a Valor, pero también a Jaune. Ella era Valor, al igual que Jaune, y ellos eran ella. Sus mentes se fusionaron de una forma que jamás creyeron posible, al sentirse el uno al otro en un nivel de intimidad tan profundo que sabía que solo era posible mediante esta unión de mentes. Pirra podía sentir a Jaune, realmente podía sentirlo, la confianza recién descubierta, pero también la inseguridad subyacente. Sentía su necesidad de intentar hacer el bien en el mundo. Era una necesidad pura y honesta de ayudar a los demás. Entonces sintió a Valor. Era viejo, muy viejo, y aún así, ella podía sentir la pacífica necesidad de ayudar a Jaune en su interior. Podía sentir y ver el mundo a través del simbionte, y era como si hubiera estado casi ciega toda su vida y ahora, de repente, pudiera verlo todo. Entonces lo vio el universo. Vio los mundos que Jaune describió y aún más, vio tantos seres extraterrestres, ciudades más antiguas que la historia de su mundo, grandes obras, estaciones espaciales del tamaño de planetas vagando por el espacio, grandes seres poderosos forjando soles literales. Lo vio todo, incluso horrores como criaturas gigantescas parecidas a insectos, seres que devastarían mundos por razones que solo ellos entendían, la muerte de soles y, con ellos, de los sistemas solares. Sintió que veía el infinito y, a partir de ese día, Pirra llevaría estas experiencias consigo. Lo que vio cambiaría para siempre. El universo se había abierto ante ella y por un momento echó un vistazo detrás de la cortina de lo que realmente estaba allí afuera. Cuando terminó, Pirra volvió a estar sola, ahora Jaune o Valor en su mente, y se sentía menos sola. Como si no se hubiera dado cuenta de lo sola que estaba hasta que se fueron de su ser. Sintió como si hubiera estado ciega, pero nunca lo supo, y por un breve instante pudo ver antes de que simplemente desapareciera. Yo, simplemente, no tengo palabras, dijo finalmente. La experiencia era algo que no podía expresar con palabras. Tenía que sentirla para comprenderla de verdad. Sí, conectar contigo así, fue diferente. Jaune se había acostumbrado a que Valor fuera parte de él, pero cuando se conectó con Pirra, con su ser y el suyo tan mezclados, fue como estar en otro nivel. Sintió su empuje, su determinación, pero también lo cariñosa que era. La miró y recordó los sentimientos de aislamiento que sentía por ser la campeona. Había visto algunos recuerdos que se le escapaban de cómo se sentía sola e incluso odiaba su fama a veces. Había un atisbo de algo más, como en la punta de la lengua, una sensación que ella había mantenido en reserva. No estaba seguro de qué era, pues había sido fugaz, pero había sido como intentar atrapar humo. Nunca supe que te sentías así por ser famosa, le dijo. Pirra se sorprendió, pero se sonrojó levemente. No fue del todo malo, pero a veces sentía que vivía en una mentira. Tenía que ser perfecta todo el tiempo y sentía que nadie veía a mi verdadera yo, solo a la chica invencible, a la campeona. Nadie me veía tal como soy, hasta que llegué aquí. Supongo que no saberlo fue algo bueno entonces, preguntó. Ella le sonrió. Sí, nos permitió ser amigos. Eso es bueno, honestamente no puedo imaginar mi vida sin ti, Pirra, me has ayudado tanto que no habría pasado la iniciación. Ella se sonrojó aún más. Sabía que tenías talento y quería que lo sacaras a relucir. Además, como tu pareja, tenía que ayudarte, aunque supongo que ya no soy tu única pareja. Jaune soltó una pequeña risa. Sí, se podría decir que tuve suerte de tener a los dos mejores compañeros del planeta y más. Ella le sonrió porque él tenía razón en eso. El rostro de Jaune se ensombreció al pensar en otro secreto que le ocultaba. Había llegado tan lejos, así que quizá debería ir hasta el final.
Hay una última cosa, verás, así fue como entré en Beacon. Le explicó todo. Cómo consiguió sus expedientes académicos y cómo los usó para entrar en la escuela sin formación ni conocimientos. Mientras escuchaba su historia, todo empezó a encajar. ¿Por qué no tenía su aura desbloqueada ni sabía nada sobre ella, ni nada sobre ser cazador que debería haber sido un conocimiento básico? Siempre supo que era muy extraño, pero ahora, todo estaba más que claro. Jaune, lo que hiciste fue imprudente. Podrías haber muerto sin aura, lo regañó. No lo sabía. Se defendió. Exactamente, señaló. Si no te hubiera lanzado mi arma y evitado que cayeras en la iniciación, podrías haber muerto. No esperaba que me lanzaran por un precipicio, no sabía qué esperar. Mirando hacia atrás, soñaba con ser cazador, pero cuanto más tiempo pasaba en Beacon, más se daba cuenta de lo mal preparado que había estado. Más de una vez había empezado a comprender lo mucho que se necesitaba para ser cazador. Sí, bueno, eso no fue del todo normal. No había oído hablar de ninguna prueba así, pero todos habían sido entrenados para lidiar con posibles eventos. Usar el aura para evitar lesiones al caer era un estándar en las escuelas precombate. Aún así, deberías haber investigado un poco antes de hacer algo tan peligroso. Lo sé, gimió. Créeme, ya aprendí la lección. Aún así, me sorprende que nadie se haya dado cuenta, dijo Pirra frunciendo el ceño. ¿Será que soy tan bueno? Bromeó, pero al ver su seriedad, se encogió un poco. Bueno, me gusta pensar que ya soy lo suficientemente bueno como para aprobar. Lo eres, asintió. Incluso antes de que apareciera valor, sentía que tenías lo que hacía falta. Estabas retrasado, pero te esforzaste muchísimo para mejorar. Se notaba que ibas en serio con lo de convertirte en cazador, así que quise ayudarte en todo lo posible. Y lo has sido, créeme. Asintió. Habría sido un desastre sin ti. Ella sonrió ante sus palabras. Se sentía mucho más cerca de Jaune en ese momento. Él se había abierto y compartido con ella dos secretos muy importantes. Además, al unirse, nunca antes se había sentido tan cerca de alguien. Era como si hubieran estado completamente desnudos uno frente al otro, un pensamiento que la hizo sonrojar al comprender de repente algo. Jaune, preguntó un poco preocupada. ¿Cuánto viste cuando nos conectaron así? Parpadeó, sin saber a qué se refería. Bueno, nada personal si es lo que te preocupa. Valor me dijo que guardaba los recuerdos superficiales y nada demasiado profundo, ¿por qué? Ella mentalmente respiró aliviada. Oh, solo estaba preocupada por, ya sabes, cosas privadas que pasan por ahí. Oh. No tengo nada de eso. Pensó que se refería a recuerdos muy íntimos, como cuando se vestía o se duchaba. Un pensamiento que le provocó sentimientos encontrados al verla así y respetar demasiado a su amiga y compañera como para disfrutarlo. Sin embargo, Valor sabía a qué se refería, y aunque se aseguraba de que no ocurriera nada demasiado embarazoso, tenía que superar ciertas cosas. Sabía lo que sentía por Jaune, y eso intrigaba al simbionte. Si las cosas no funcionaban con Weiss, quizás Pirra sería una compañera alternativa adecuada. Claro que no sabía si su otra opción, Jan, también lo sentía, así que esperaría a ver cómo se desarrollaba este pequeño drama. Además, la gente de este mundo valoraba la privacidad y, a menos que ella se lo pidiera, no la traicionaría. Ella le estaba demostrando mucha confianza, y él no rompería semejante promesa. Pirra se alegró de que sus sentimientos no se transmitieran. No estaba segura de cómo se sentiría si se revelaran, simplemente no estaba lista para decírselo. El solo pensamiento la invadió con una ansiedad que no había sentido desde sus primeros combates, cuando empezó a competir. Ahora que todo estaba al descubierto entre ellos, sintió que todo encajaba. Todos los comportamientos extraños, el conocimiento y las habilidades repentinos, su crecimiento irreal. De hecho, se sintió aliviada, pero también un poco emocionada. Entonces, Jaune, ¿se han estado conteniendo? Le preguntó. ¿Durante nuestro entrenamiento han estado trabajando juntos? Sí, lo siento, no se puede evitar. Se rascó la nuca. Entonces, ¿cómo sería entrenar contigo cuando ambos puedan soltarse? Tenía curiosidad. El traje que miraba era un ser vivo, así que ¿qué más podrían hacer juntos? Quiero decir, más o menos, no podemos ir con todo a menos que Valor me cubra como ahora, señaló al traje blanco de cuello para abajo. Entonces, para nuestra próxima sesión de entrenamiento, quiero ver cómo manejan las cosas sin reservas. ¿En serio? Preguntó mientras ella asentía. Bueno, debo advertirte. Te tenemos preparadas algunas sorpresas. Lo espero con ansias, le sonrió.
Ella ansiaba ver de qué eran realmente capaces, no solo de luchar contra un extraterrestre de verdad. ¿Cuántas personas podrían decir que lo hicieron? Tendremos que encontrar una zona donde nadie nos moleste. Sí, íbamos a Vale a practicar algunas cosas fuera del horario escolar, admitió Jaune. Ah, cierto, el justiciero, eran ustedes dos, ¿no? Fue más una afirmación que una pregunta. Jaune se encogió de hombros. No pretendíamos que eso pasara. Simplemente nos topamos con un tipo robando una tienda de polvo que resultó ser su principal criminal. Aún así, si vamos a hacer que te esfuerces al máximo, vamos a necesitar algo de privacidad, pensó. Quizás podamos ir a las zonas boscosas de noche. ¿Qué tal ir al bosque? Le preguntó Jaune, sin estar seguro de querer ir a entrenar en un bosque infestado de Grimm por la noche. Oh, no, ahí no, podríamos ser interrumpidos por Grimm y los estudiantes no pueden entrar al bosque Esmeralda después del anochecer, explicó. Me refiero a la zona boscosa del campus. Hay árboles en los bordes exteriores y estoy segura de que podemos encontrar un espacio abierto para entrenar. Debería ser menos probable que otros estudiantes lo vean, ya que la mayoría usaría las salas de entrenamiento. Creo que podemos usar los árboles detrás de los muros cerca de la entrada. Si nos adentramos lo suficiente, debería ser suficiente y, a la vez, estar lo suficientemente cerca de la escuela. Dado que el bosque Esmeralda estaba bajo un acantilado, la escuela estaba a salvo de los Grimm en esa zona. De hecho, planeaba ir en dirección opuesta al acantilado. En teoría, podrían usar la zona donde habían comenzado la iniciación, pero no le gustaba la idea de entrenar junto a un precipicio como ese. Era como pedir a gritos que algo saliera mal. Jaune pensó un momento. Espera, ¿por qué no lo hemos intentado antes? Pirra se sonrojó un poco, avergonzada. No lo había pensado hasta ahora. Solo estábamos haciendo lo básico, así que pensé que había suficiente espacio. Creo que también hay un toque de queda nocturno para que los estudiantes permanezcan en el campus, así que tendríamos que saltarnos las normas. Bueno, eso ya me resulta familiar, se rió Jaune con torpeza en referencia a sus transcripciones falsas. Supongo que la única pregunta es, ¿qué pasa con Ren y Nora? Le preguntó Pirra. No me gusta ocultárselo, pero lo entendería. Es un gran secreto y, aunque confío en ellos, Valor necesitaría sentirse segura al respecto. Esta es una razón por la que me gusta, sí, siempre prioriza a los demás. ¿Pero qué opinas? Valor lo estaba reflexionando. Ambos parecían miembros de confianza del equipo. Les facilitaría mucho continuar en Beacon si tuvieran aliados que pudieran encubrir ciertas cosas, como los nuevos hábitos alimenticios de Jaune o su nuevo crecimiento. Si Pirra lo descubría, sería solo cuestión de tiempo antes de que otros lo hicieran, especialmente en el pequeño grupo de amigos que tenía Jaune. Pirra se lo había tomado bien, aunque el impacto inicial había sido un poco preocupante. Además, no estaba seguro de que Nora pudiera callarse. A la chica le gustaba hablar, sobre todo porque se dejaba llevar por la boca. No estaba seguro de que si prometía no hablar, dijera algo sin querer estando emocionada. Ren era del tipo callado, así que Valor sintió que su silencio estaba garantizado, pero también debido a su naturaleza callada, era difícil hacerse una idea del joven. ¿Jaune? Preguntó Pirra viéndolo quedarse en silencio. Le pregunté, lo está pensando. Le explicó. Creo que tomé una decisión.